de cultura vieron o tuvieron ese interés y lo hicieron. Aquí estás tú invitándome a mí a hablar de literatura infantil porque tienes ese interés, porque el canal tiene esa política. La asociación está, por ejemplo, Ena de Sacrison, otra persona que es una luchadora por el derecho de existencia de la literatura infantil, pero tú ves la Biblioteca Nacional que creó un espacio para los niños, pero yo creo que esto debe ser más continuo, debe haber un presupuesto permanente. Por la importancia que tiene. Claro que sí. Bueno, yo en el próximo segmento quiero saber qué son las aventuras de Sinforosa. Así que nos vemos en un momento. Está usted en Gente Interesante. Está usted en Gente Interesante y estamos conversando con Irene de Delgado. Bueno, como te decía, aventuras de Sinforosa. ¿De qué se trata? Bueno, para empezar, Aventuras de Sinforosa recibió un premio, un concurso literario. Y a veces, mira, uno dice el empujoncito de las amistades. Yo tengo montones de cuentos guardados en gavetas, en baúles. Y a veces uno no se estimula a publicarlos por el costo que tiene y quizás por el tiempo que eso consume. Un cuento para niños necesita una ilustración atractiva y eso es un costo adicional en la publicación porque necesitas color. Entonces, Las Aventuras de Sinforosa fue un cuento que nació por una inspiración, mira tú, de una pequeña tortuguita que tenían mis hijos de mascota. De ahí y por el tema de la ecología y lo importante que es enseñar a los niños a proteger la naturaleza. Surge el personaje central de la tortuguita Sinforosa. Pero como yo soy profesora de lenguas, por eso te digo que en cada obra uno deja como su sello, ¿no? Esta Sinforosa era en realidad un tortuguito, pero te das cuenta que para muchos animales aplicamos ya sea el femenino o el masculino. Y dicen las feministas que esto a veces es bastante injusto porque muchas veces los animales más menospreciados se le da el nombre femenino, ¿no? Bueno, esto no es el caso de la tortuguita, pero ya ves que uno no dice tortugo, no dice tortuga. Entonces para el gallo sí hay la gallina y así. Entonces esta polémica, el cuento abre con una discusión, imagínate Vilma, que tiene Adán y Eva en el paraíso, en aquella repartición de nombres entre los animales. La discusión es que se crearon dos partidos, así como se crean los partidos políticos, ¿no? Entonces cada uno con su carta dice, bueno, todos los masculinos vienen de este lado y los femeninos de este lado. Y así los animales fueron tomando su rumbo, así como en el Arca de Noé. Todos aquellos que se llamaban con el nombre femenino, como la tortuga, fueron hacia el lado de Eva. Los masculinos hacia el lado de Adán y de allí surge toda esta trama que inicia en el paraíso. Después de muchas aventuras de Sinforosa, porque son 6 cuentos que son individuales pero a la vez tienen una secuencia, la Sinforosa va de un lado a otro con ese gran problema. Imagínate el problema, Vilma, es que todos lo llamaban, porque era un macho, y lo llamaban Sinforosa. Qué gran problema, en femenino. Entonces llegó el tiempo en que Sinforoso, que realmente le decían Sinforosa, quería buscar un novio. Y como le llamaban en femenino, imagínate tú el enredo que era aquello para la pobre Sinforosa, explicar que era un macho. Fue de animal en animal, y allí aprovecho yo para describir la actividad en el reino animal. Las hormigas, por ejemplo, todas trabajan por igual. Las cucarachas, cucarachitas y cucarachitos, hombres y mujeres son iguales, para demostrar que no debe haber esa diferencia de género. Hombres y mujeres podemos igualmente desempeñar cualquier trabajo, cualquier función. Te recuerdo que el tema del concurso era el tema de género. Y la idea era demostrar que hombres y mujeres somos iguales. Y esta Sinforosa terminó al final enamorándose.
de una linda tortuguita, a la que finalmente él pudo darle el nombre de Sinforosa, así desprenderse él de ese nombre femenino, y llegó a ser entonces Sinforoso, y el final feliz, Sinforosa y Sinforoso se fueron tomados de la mano. Así es que eso es, a grosso modo, la historia de las aventuras de Sinforosa. ¿Tú llevaste al teatro alguna de tus obras? Sí, justamente el primer capítulo de las aventuras de Sinforosa, aquel que abre con Adán y Eva. Lo llevamos al teatro y fue una ocasión muy especial. Y volvemos a lo que te digo, a veces ciertas personas tienen decisiones muy acertadas, pero son decisiones esporádicas, ¿no? En los años 90, esta obra, promocionada por la Asociación de Literatura Infantil, en la que participa Joaquina de Pereira, Panchita de Sousa, llevamos la inquietud al rector, que es el actual rector, Gustavo García Paredes, de que se abriera un espacio para los niños dentro de la universidad. Él felizmente aceptó y designó un presupuesto para esta obra que se presentó ante un público. Vilma, llenamos la colina, eso fue como un sueño, la colina de la universidad, donde está el gran teatro abierto, se llenó y fue la primera obra. Le digo yo al rector siempre que nosotros inauguramos el TUAL, que es el teatro universitario, con las aventuras de Sinforosa. Y a esa obra asistieron varios colegios, la colina estaba llena, parecía un tapiz de uniformes escolares. Y en la obra participaron aproximadamente 80 actores. Recibí la colaboración de colegas universitarios, y no solo de colegas universitarios, de personas externas a la universidad. Lo lindo del proyecto fue, no el resultado, que fue maravilloso, y tú verás las fotos que podemos irlas pasando en este programa, sino la solidaridad que se logró en 2 meses, casi 3, de prácticas de fines de semana, en que nuestros actores de diferentes barrios de la ciudad pudieron asistir a las prácticas, que eran todos los sábados, el sábado completo y algunas veces a la semana. Por supuesto, traíamos niños de otros barrios lejanos y se les facilitaba el transporte, la merienda, igualmente a niños que podían llegar por sí solos con sus padres. Y la unidad que se hizo con niños de diferentes esferas, de diferentes posibilidades económicas, fue extraordinario. Esas son las cosas que yo digo, ¿no? El milagro de la literatura. Ese es el milagro que podemos lograr a través de proyectos de este tipo. Un recuerdo inolvidable. Hoy mis actores son adolescentes y todavía lo recuerdan. Y muchos de ellos han resultado grandes artistas y escritores. ¿Y quién dirigió esa obra? La dirigí yo, sin ser directora teatral, valiéndome de la experiencia. A mí me gusta mucho trabajar en equipo, Vilma. Yo era la autora, yo quise estar en la dirección, pero la producción y dirección estuvo compartida con profesores de la universidad. Recuerdo a la gran profesora de teatro Masha, formada en Rusia, que hizo un gran papel de dirección, y la doctora Yoconda Gaudiano, que es la doctora que te mencioné hace un rato, y que tuvo una gran... Talentos escondidos. Sí, escondidos. Y ella también escribe para niños. Así es que hicimos, digamos, que un trabajo de equipo, porque pienso, Vilma, que este tipo de proyectos, tú tienes que compartirlos, tienes que recibir ayuda y tienes que poner